en ese entonces. Y mi mamá, espéreme y espéreme y espéreme, y de tanto esperarme fue y me llamó y me dijo: Juliet, tenemos que irnos ya para la casa. Y yo: no, mami, váyase usted sola, déjame aquí, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir para la casa. Y me dijo: no, no la puedo dejar, yo no la puedo dejar, debes de irse conmigo. Y sabe que yo salí por esa puerta y yo caminaba, parecía como que si yo caminaba por encima de las calles, yo me sentía como flotando. Era algo tan especial, tan impactante en mi vida, que ya hace tantos años, pero cada que el Señor me regala esa bendición, oh, es algo especial para mi vida, aleluya. Y qué bueno es que nuestros jóvenes también buscan de la presencia del Señor, y sabe que de la única manera que podemos confrontarnos, que podemos enfrentar este mundo, es de la única manera, y es ser llenos de la presencia del Señor. Véngase lo que se venga. Oh, pero qué maravilloso es cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. Nos sentimos victoriosos, nos sentimos fortalecidos, no importa lo que se venga. Sentimos la fortaleza de parte de Dios, sentimos su presencia en nuestras vidas, aleluya. Y qué bueno es, mi hermano, mi hermana, que te conectes con este Dios, que tengas experiencias con Cristo. Tener a este Dios es lo más maravilloso, hablar de este Dios es lo más grande, es lo más espectacular. No hay un título más grande y más especial que ser hijo de Dios. Es lo más especial, es lo más grande, poder ser hijos de Dios y poder conectarnos con su presencia y poder hablar con este Dios maravilloso, poder hablar con este Dios que nos creó, que nos formó, que nos hizo, que conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra vida. Delante de Él estamos totalmente descubiertos. Él conoce nuestra condición, aleluya. Este Dios es grande. Este Dios es grande, este Dios es grande, este Dios es maravilloso, este Dios es santo, este Dios es el Todopoderoso, y no hay otro como nuestro Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se han iniciado sus grandes avivamientos? ¿Y sabe cómo se han iniciado? Por medio de algo tan especial que veníamos hablando, el hermano Nilson, mi esposo, y el hermano William, por medio de la oración. ¿Sabe que es tan importante la oración? El podernos conectar con este Dios. Es el medio por el cual nos conectamos con nuestro Dios. Y qué bueno es cuando nosotros aprendemos a orar. Estábamos hablando con el misionero de saber orar, porque es que no es orar por orar. No es que yo me arrodillo a orar. No, yo oro 3 horas, 4 horas. Pero ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su caminar con Dios? ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo es su manera de vivir en su casa? Qué bueno es cuando verdaderamente hay una conexión con nuestro Dios y nuestra vida refleja que somos diferentes, que somos testimonio, que verdaderamente reflejamos a Cristo en nuestra vida, aleluya. Y que puedo poner toda mi confianza y mi esperanza en este Dios maravilloso. Pase lo que pase, no estamos solos, este Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos guiará aún más allá de la muerte, aleluya. Es que este Dios está con nosotros, este Dios es real, aleluya. Este Dios vive para siempre, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Todos, dice la palabra del Señor, estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. El día de Pentecostés, los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas. 50 días después de la Pascua, de ahí viene el nombre de Pentecostés. En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente venía de muchos lugares al templo de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. Pero ¿qué estaban esperando ellos en ese día especial? ¿Qué estaban esperando allá cuando estaban sentados, unánimes todos con ese mismo sentir, con ese mismo deseo? Nada más y nada menos que el Señor había prometido que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y sencillamente ellos creyeron. Ellos creyeron, no sabía cuándo, pero sabía que esa promesa era para ellos. Aleluya. Y esa promesa es para usted y es para mí. Tenemos que creerle a este Dios. Esa promesa es para usted, mi hermano. Esa promesa es para usted, joven. Esa promesa es para usted, niño, niña. Es para todos. Y qué bueno es cuando nosotros confiamos y dependemos de este Dios. Sí, esa promesa es para mí. Esa promesa es para mí. Yo lo creo. Esa promesa es para mí. Yo necesito ser llena de tu presencia. Yo necesito ser llena de tu presencia. Yo necesito ser llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, mis hermanos, los que estamos en esta noche, en este lugar, nosotros le conocemos porque vive con nosotros y estará en vosotros, junto, dentro de mí. Aleluya. Su Espíritu Santo está en nosotros. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Créele, mi hermano. Créele, mi hermana. Es para ti. Es para ti. Aleluya. Esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Más adelante les dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Les vuelve a hacer la promesa: os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, dice el Señor, os lo enviaré. Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa. Aleluya. Y os comunicará las cosas que están por venir. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que el Señor se ha manifestado en diferentes lugares? Y en la historia quedó algo plasmado
Y fue en la calle Azusa, en Ángeles, California. William Seymour, líder del avivamiento de la calle Azusa, en 1905, el afroamericano William Seymour, de 34 años, hijo de antiguos esclavos, fue un aprendiz del notorio predicador pentecostal Charles Parham y pastor interino de una pequeña iglesia cristiana de santidad en Houston, Texas. Se celebró el primer servicio en la misión de la calle Azusa. Desde el inicio mismo del avivamiento, el toque soberano de Dios estuvo sobre William Seymour y las personas que lo acompañaron durante un periodo de 3 años. El avivamiento continuó 24 horas al día, los 7 días de la semana. En ocasiones, la asistencia sobrepasó las de 1000 personas. Muchas personas de diferentes partes del mundo llegaron para recibir el Pentecostés. Aún antes de llegar al lugar del avivamiento, muchos ya habían sido tocados por el Espíritu Santo, lo que se ha denominado el avivamiento más grande del mundo. Ha resultado en nuestros días en un vasto ejército de más de 600 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Preguntémonos, ¿qué tenía William Seymour? ¿Quién era William Seymour? ¿Será que William Seymour no creía y no tenía esa confianza como la tenemos usted y yo en este Dios maravilloso? ¿Sería que no tenía este mismo Dios? Claro que sí. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Sabe que si nosotros ponemos nuestra confianza y nos limpiamos y nos purificamos y nos santificamos, la presencia del Señor se manifiesta en esta isla de una manera especial? Y sabe que todos estos nativos un día tendrán que testificar que a pesar de que hay tantas denominaciones, pero esta hace la diferencia, porque esta predica al Dios vivo, al único y suficiente Dios. Y qué bueno es que esta isla también reconozca que hay un Dios maravilloso que salva, que hay un Dios poderoso que sana, que hay un Dios poderoso que liberta, que rompe cadenas y que también se quiere glorificar en esta isla. Aleluya. Dios es poderoso. ¿Sabe que esta mañana que estaba el hermano William allá haciendo los bautismos, habían personas alrededor, turistas, y sabe que unos turistas se pararon? ¿Qué hizo que se pararan y se quedaran ahí? Estaban inquietos. ¿Qué es eso? Porque es que el ser humano está canso de ver cosas humanas. El ser humano, a donde no ha ido, pero a donde vaya, nada ha podido llenar lo que a él le falta, ese vacío que hay en el hombre. Y sabe que usted y yo tenemos y predicamos este Dios que sí llena y que verdaderamente transforma y que verdaderamente cambia al hombre. Y necesitamos predicarlo, y necesitamos testificarlo, y necesitamos verdaderamente vivirlo, que los de afuera entiendan que nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, este Dios que verdaderamente cambia y transforma, este Dios que verdaderamente hace una obra maravillosa en la mente y en el corazón. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y yo quiero que hablemos sobre una mujer que tuvo una experiencia con el Señor, y fue la mujer samaritana. Esta mujer estaba buscando una fuente, pero la buscaba en fuentes de pecado. En ella había un vacío muy grande.
y ese vacío no era lleno. Y un día, para calmar la sed física, vino al pozo. Ella no había identificado su sed. Ella no la había identificado. Todo el que beba de esta agua, le dice el Señor, volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús quiere que ella se olvide qué tan hondo es el pozo, que se olvide que no trae con qué sacar el agua, porque ella ella venía y lo representaba físicamente. Y le dice el Señor, si tomas agua le dice ella al Señor, si tomas agua de este pozo, vas a tener sed de nuevo. Le dice el Señor, disculpe, el Señor Jesús le dice a esta mujer, pero si tomas de mi agua, jamás vas a tener sed. ¿De qué tipo de agua estaba hablando Jesús? Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús estaba hablando de nacer de nuevo, de tener a Jesús en su corazón y su presencia en su vida. ¿Sabe que cuando el Señor llega a la vida del ser humano, se quita esa sed? Esa sed espiritual se sacia, ¿cierto? Hay personas que nos visitan, hay amigos que nos visitan y ¿saben qué dicen? Yo voy porque siento una paz. Y es que estoy cansado y voy y siento esa paz. Y vienen y sienten esa paz, claro que sí. Pero ¿por qué no se quedan? Para que esa paz esté para siempre. ¿Sabe que por muchas dificultades que nos vengan, por muchas situaciones que tengamos, sí, y las tenemos, claro, somos seres humanos, pero hay una gran diferencia, que nosotros tenemos paz, que nosotros tenemos tranquilidad, que sabemos que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros y que Él cuida de día y de noche, y que Él no es indiferente a nosotros, Él no es indiferente. Y que Él escucha nuestras oraciones, y que cada que nosotros queramos ir a postrarnos ante la presencia de nuestro Dios, Él está ahí, aleluya. Esa sangre está vigente, y que cuando le fallamos nos humillamos ante Él y Él está ahí presto para perdonarnos y para levantarnos, mi hermano, mi hermana. Y si en esta noche aquí hay un amigo, este Dios maravilloso, este que le estoy hablando, ese Dios tiene el poder para obrar en su vida. Es ese mismo Dios que quiere obrar en su mente. Te lo presento, aquí está Él. No lo vemos con estos ojos literales, no. Pero su presencia está en este lugar, aleluya. Su presencia está en este lugar. Su presencia se deja sentir de una manera tan especial, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Conocer a Dios, la verdadera fuente de agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero para recibir de esta agua, de la verdadera fuente, necesitamos ser limpios de nuestros pecados, confesar a Dios nuestro pecado, porque Dios no puede morar en
dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. El Señor conoce nuestra condición y Él quiere que nos asinceremos. Sabe que Dios no trabaja del exterior hacia adentro. No. Es que nadie puede engañar al Señor. Es que nadie puede hacerse loco y engañar al Señor. No. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe quién somos. Y Él sabía quién era la mujer samaritana. Y dice la palabra del Señor: el Señor conoce nuestra condición. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jesús le pide que vaya por su esposo. Ella tranquilamente le dice que no tiene esposo. Ella probablemente estaba pensando en evadir alguna pregunta personal. Lo que esta mujer samaritana no sabe es que Jesús era el mismo Dios. El que se le estaba presentando era el mismo Dios, el que la había creado, sí señores, el que conocía su vida y que se había encontrado con el mismo Dios que la había creado. Sí, amén. Por lo tanto, este Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, aleluya, porque Él es el mismo Dios, aleluya. Pero rápido se va a dar cuenta que Jesús es Dios. ¿Sabe que Dios no puede trabajar de una manera así exterior? Así como por decir, vamos a una casa y hay una humedad y entonces la persona propietaria necesita alquilarlo y rápido pinten para que tapen ahí. No, Dios no trabaja de esa manera, mi hermano, mi hermana. No. Dios trabaja desde adentro, desde el corazón, desde la mente. Desde la transformación. Dios quiere que verdaderamente el hombre tenga una verdadera transformación en su mente, un cambio total en su vida. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios. Estamos descubiertos delante de Dios. Y dice: bien ha dicho con verdad, no tengo marido. Porque 5, ahí es donde ella se da cuenta que no es cualquier hombre. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que ¿cuántos tenía ya? 6. Esto has dicho con verdad. Jesús está tocando el área donde radica su necesidad. Antes que la mujer samaritana pudiera recibir el don del agua viva, ella tenía que llegar a comprender cuán desesperadamente le hacía falta. El Señor quería cambiar su actitud de discusión a una actitud de confesión. No es justificándonos, no, delante del Señor no vale eso, porque dice la palabra del Señor que vuestras justificaciones vienen a ser como trapo de inmundicia. Eso no sirve. Debía estar consciente de su pecado antes que tome de esa agua viva que Jesús le estaba ofreciendo. Dios demanda una vida en santidad, mi hermano, mi hermana. Si verdaderamente nosotros queremos tomar de esa fuente de agua viva, si verdaderamente nosotros queremos tomar de esa fuente, de ese avivamiento, tenemos que limpiarnos, purificarnos, santificarnos. No podemos vivir de cualquier manera. Mi hermano, mi hermana, no se puede vivir de cualquier manera. Dios demanda santidad porque Él es santo y Él desea un pueblo santo que le alabe, que le glorifique, que le engrandezca. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Cuando el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas, no importa el pasado, no importa el pasado, lo que importa es el presente. Mi disposición, el anhelo, el deseo que quiero, eso es lo que cuenta. No importa el pasado, haya lo que haya sido, para el Señor eso no es nada. Simplemente Dios quiere hacer de esa persona una nueva criatura y quiere hacer un instrumento útil en sus manos. Aleluya. A pesar que esta mujer era una adúltera y la comunidad conocía su condición, tuvo un encuentro con Dios. Hasta su rostro había cambiado y le creyeron. ¿Y sabe qué tiene que decir esta mujer? Venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos tuvieron que ir corriendo y salieron de la ciudad y vinieron ante él y tuvieron que reconocer la grandeza y tuvieron que reconocer que este era el Cristo. Aleluya. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que en esta isla reconozcan que nosotros predicamos al Cristo vivo. Aleluya. Que nosotros predicamos al Dios real, el que cambia, el que transforma. Pero mi hermano, mi hermana, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Hoy necesitamos más que nunca jóvenes y hermanos que identifiquen la verdadera fuente del avivamiento, que es Cristo. Para ello necesitamos más oración, conocerlo más, vivir en santidad, y el avivamiento será genuino. Qué bueno, mi hermano, que nosotros nos podamos poner en la presencia del Señor, en sus manos. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie, mi hermano, mi hermana. Y le voy a dejar este micrófono al misionero, que él sea orando y que Dios sea ayudándonos cada día más, y que podamos ponernos en su presencia y que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia maravillosa de ser llenos del poder del Espíritu Santo, de ser llenos de su poder, porque no aplaude la presencia del Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Vamos a decirle a Dios cuánto necesitamos ser llenos de su presencia. Esto es algo, hermanos, que no debemos tomarlo a la ligera. Jesús habló de ello personalmente. Se refirió a la mujer samaritana. Lo anunció anticipadamente desde el Antiguo Testamento. Le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Les dijo a ellos: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y efectivamente, el día de Pentecostés, la vida de aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. Qué bueno decirle a Dios en esta hora: Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo. Todo este mes hemos venido hablando de este tema. Todo este mes hemos venido hablando de la necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Y qué bueno decirle hoy una vez más: Señor, yo lo necesito. No sé si haya alguien que quiera venir a este altar o desde donde está levantar sus manos y decirle a Dios: Señor, yo lo necesito. En mí hay sed, Dios. En mí hay anhelo, Dios. En mí hay necesidad, Dios. Y quiero que me llenes. ¿Por qué no comienza a decírselo a Dios? Qué bueno hacer esta oración y decirle a Dios: Señor, yo lo necesito.
Hermano, aunque se lo haya dicho ayer y la semana pasada, pero qué bueno que Dios lo escuche una vez más y no sé cuántas veces más. De alguien que le diga a Dios: Señor, yo necesito más de ti. Alguien que lo anhele y le diga a Dios: yo quiero más de ti. Oh Dios eterno, aquí estamos. Necesitamos tanto de ti, Dios. Yo lo necesito en mi vida, Dios. Maravilloso Jesús, que este fuego no se apague, Dios. Milagroso Señor, Que este fuego no se apague, Dios. llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder. Que ese fuego no se apague, a Dios. los que estamos aquí. Díselo al Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Dígaselo. Maravilloso Jesús. Dígale: Señor, yo lo tengo, pero quiero más. Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder A los que estamos a aquí. los que estamos aquí. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, Por lo que harás. en lo que harás en mí. Dígaselo a Dios, díselo. Creo en ti, Alguien que lo crea en esta noche. Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. A llover, abre las puertas del cielo, a llover, Díselo a Dios, díselo. a llover, abre las puertas del cielo, Oh, aleluya. Sí, Señor. abre las puertas del cielo. Oh, díselo a Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Oh, díselo, díselo. Toda la gloria, recibe toda la honra, Hermano, yo siento la presencia de Dios. Señor Jesús. Aprovecha este momento. Jesús. Aprovecha este momento. Aprovechalo, díselo. Síguele aplaudiendo, sígale cantando, sígale diciendo: yo lo necesito, Dios, yo lo necesito. En lo que harás en mí, en mí, en mí. No deje de adorarle, no deje de aplaudirle. Deje que el Espíritu Santo le bautice, hermano, deje. Tomémonos un momentico y digámosles que te necesito.
Oh Dios, te necesito. Sígale clamando, sígale clamando. Dice tu vida. Sígale clamando. Sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Oh, aleluya. Tú padeciste en mi lugar. Sí, Siempre Señor. yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Dios, Sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. oh, aleluya. Santo Cordero, Dios de los Dios cielos. de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo. El universo, Díselo a Dios, el díselo. mundo entero te tiene que adorar. Alguien que le diga, yo te necesito, Tiene Jesús. que exaltar. Aleluya. 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 Dice tu vida en el Aleluya. Calvario. Sufriste allí por mí, lo diste todo. Aleluya. Por salvarme a mí. Gracias. Tu padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Oh Dios. Te doy adoración a ti. Sí, Señor. Aleluya. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Dios. Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Aleluya. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo
santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Jesús de Nazaret, santo, aleluya. santo, santo. Jesús de Nazaret, santo, todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado de poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado de poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey de las nubes volverá, coronado de poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey de las nubes volverá, coronado de poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Oh, aleluya. Aleluya. Aplauda al hermano, aplauda al Señor, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Qué bueno poderle creer al Señor, hermanos. Si Dios dice que cuando Él venga nos dará poder, nos dará autoridad, nos dará unción, qué bueno yo poderle creer a Él eso. Y si usted le puede creer, hermano, créame que así mismo lo va a anhelar. Así mismo usted hará lo que sea necesario para ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos jóvenes, hermanos recién bautizados, qué bueno que le crean al Señor. Esas fueron las palabras de Jesús. Ese último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, puede venir a mí y beber. Y el que crea lo que le digo, escuche, el que crea lo que le digo, el que crea que yo soy esa fuente y que puedo dar y que puedo llenar y que puedo satisfacer, tenga la seguridad que de su interior van a correr ríos. Ríos, iglesia. Si usted y yo le podemos creer, de nuestro interior va a fluir una fuente. Pero creámosle a Dios, hermano. No necesitamos más creerle. Créale a Dios. Eso es lo que necesita.
venga a los cultos y diga: Señor, tú has prometido darme de tu espíritu. Y adórele con el alma, con sed, con anhelo. Contémplele, entre en su presencia. No cantemos porque sepamos los cánticos ni porque nos gusten. Cántelos con el alma. Eso que dice ese cántico, experiméntelo en su vida. Cuando ese cántico me diga que todo se lo debo a Él, expréseselo y dígale: Dios, es que todo te lo debo a ti. Hermano, y crea que Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Mañana seguiremos con nuestra fiesta. Recuerde, culto empapiamiento a las 9 de la mañana. Estaremos dando inicio al culto empapiamiento. Desde las 8 de la mañana estaremos aquí. Culto de escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Y el culto en las horas de la tarde, 6:30 de la tarde. Amén. Recordando también, dentro de 8 días.